Asambleísta Fernando Callejas por la provincia de Tungurahua. A distancia le presento mi comedido saludo e iniciaré mi intervención señalando que aquí el juicio político es una institución que debe respetarse. El juicio político es un derecho de los asambleístas y es una obligación que tenemos que cumplir. Por lo tanto, que aquí no se diga que hay persecución política y que esto es una actitud misógina o que estamos en contra de una distinguida dama que ha llegado a ocupar una alta dignidad en las Naciones Unidas. De ninguna manera. La señora ex canciller de la República, María Fernanda Espinosa, incumplió sus obligaciones y por eso está siendo juzgada políticamente. ¿O no es incumplir sus obligaciones abandonar a su suerte a 3 distinguidos ecuatorianos periodistas que fueron a cumplir su labor en la frontera norte y que no recibieron ningún tipo de ayuda y que finalmente fueron asesinados por esa narcoguerrilla que operaba en la frontera norte? ¿O no será incumplimiento de sus funciones no haber tomado acciones justas y necesarias en favor de los ecuatorianos residentes en Venezuela que necesitaban de esa mano ayuda en ese país que se cae en pedazos por ese malhadado socialismo del siglo XXI y que tiene como su máximo exponente al dictador señor Maduro, que ha masacrado a su pueblo? Así que, señora Espinosa, ex canciller de la República, con el debido comedimiento le digo a usted, esto no es persecución política, esto no es odio, esto no es revanchismo, esto no es envidia por la alta dignidad que usted ostenta, este es cumplimiento de nuestras obligaciones. Y aquí, aprovechando algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana, de lo que señaló la señora ex canciller de que esto es persecución política, inmediatamente pretenden bañarse en agua de palo de rosa y decir que ellos también son perseguidos políticos. Y no vaya a dar los nombres, señor presidente, de todos aquellos encausados por haber defraudado la fe pública, porque necesitaría 10 minutos más de tiempo para dar a conocer todos los nombres de aquellos personajes nefastos que estafaron la confianza de los ciudadanos ecuatorianos y robaron descaradamente los recursos de los ecuatorianos. Y también aquí hay que decirlo, la señora canciller en el caso del señor Julián Assange, porque aquí se dice que hemos dejado por fuera lo del señor Julián Assange. No, eso es lo más grave, eso sí es incumplimiento gravísimo de la ley, porque la señora María Fernanda Espinosa le entregó la nacionalidad al señor Assange, que además no era ningún perseguido político. Aquí quieren dorarnos la píldora que el señor Assange era un perseguido político ¿de quién? El señor Assange debía y tenía que pagar un juicio que se estaba llevando en Suecia, su país natal, por violación. Y estaba llevándose adelante el juicio en el Reino Unido, en Inglaterra, donde que sí hay división de funciones y donde sí se respeta la ley. Y el señor Assange incumplió la libertad provisional que le habían dado y fue a alojarse en la embajada del Ecuador en Londres, obviamente con el beneplácito del canciller de ese momento, el señor Patiño, y del señor expresidente, señor Correa, porque querían aparecer con esta acción como los grandes defensores del derecho a la información, cuando aquí en el país perseguían precisamente a los periodistas y hacían todo lo contrario. Y claro, tenía que salir en foto el señor Ricardo Patiño, casi le arranca el brazo, porque más bien era pequeño el señor Patiño y el señor Assange era bastante grande, levantándole el brazo al señor Patiño en la ventana, en el balcón que daba hacia la calle en Londres. Y claro, con eso adquirían notoriedad los señores revolucionarios. Ese era su objetivo,
el señor Assange incumplió la ley, el señor Assange tenía una acusación de violación y por eso se le estaba persiguiendo. Y luego de 7 años de permanencia del señor Assange en nuestra embajada y respetando toda norma del asilo político, finalmente se le entrega graciosamente la nacionalidad ecuatoriana. Y aquí quiero hacer notar la diferencia entre la tan denostada partidocracia y lo que se hacía en época de la Revolución Ciudadana. A fines del siglo XIX se da un episodio lamentable que se conoce como la venta de la bandera. Seguramente todos nosotros conocemos aquello. Y eso le costó el cargo al señor presidente de la República de ese entonces, Luis Cordero. Ahora se le entrega de manera fraudulenta la nacionalidad al señor Assange y respetando toda norma, supuestamente amparándose en que es un refugiado político. Ningún refugiado político, porque su vida no corre peligro, no corría peligro y no corre peligro, porque además no estaba pues en países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, donde sí hubiese corrido peligro su vida. En Inglaterra se respetan los derechos humanos, pero sin embargo se le dio la categoría de estatus de refugiado político y a través de ese artículo 34 de la Convención de Ginebra se le entrega la nacionalidad y respetando la Ley de Movilidad Humana del Ecuador en sus artículos 73, 74, 75 y 76. Y por lo tanto, ese acto de haber mancillado el honor de los ecuatorianos, ese acto de haber entregado fraudulentamente la nacionalidad ecuatoriana, obviamente que tiene que ser sancionado. Y ya la justicia, la fiscalía, harán su trabajo. Felizmente ahora tenemos fiscalía, tenemos contraloría, tenemos procuraduría, tenemos Corte Constitucional, que sí hacen su trabajo. Los señores de la Revolución Ciudadana añoran la época del señor Bacamancheno, del señor Polis, de la señora Pamela Martínez, vicepresidente de la Corte Constitucional. Nosotros, los que creemos en la democracia, estamos felices que hayan cambiado las cosas y que se persiga a las personas que han irrespetado la ley. Y la señora Espinosa, por violación flagrante de sus funciones y de la ley, tendrá que eventualmente ser sometida a la justicia. Pero ahora nosotros estamos cumpliendo nuestra obligación y llevando adelante un juicio político. Y aquí finalmente se verá cuáles son los asambleístas que estamos porque en el Ecuador impere la verdad, cuáles estamos porque aquellos funcionarios, malos funcionarios que irrespetan la ley, sean sancionados, y cuáles están porque todo quede en el olvido y porque una grave afrenta a la soberanía nacional quede en nada. Mi voto, señor presidente, por la censura de la señora Espinosa, y reitero una vez más, ningún odio, ningún revanchismo político, ninguna animadversión a la señora Espinosa. Quien incumpla la ley tiene que responder ante la ley y ante la Asamblea Nacional. Mi voto, reitero, a favor por la censura. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor